Cuando pensamos en la primera familia de Roma, la imagen que suele venir a la mente es la de Augusto y Lidia, ¿no? Ese matrimonio de poder que duró más de 50 años y que pareció definir una era. Sí, es la imagen canónica, por así decirlo. Pero los cimientos de esa familia se construyeron sobre un terreno mucho más inestable. Los documentos que tenemos delante nos cuentan una historia de alianzas fugaces, matrimonios de conveniencia y cálculos políticos brutales. Todo ello antes de que Livia entrara en escena. Totalmente. Y en el centro de todo ese torbellino nació la única hija biológica de Augusto, Julia. Exacto. Y hoy vamos a explorar precisamente esos primeros años, porque para entender a Julia no basta con saber quién fue, sino para qué fue creada. Su nacimiento no fue una celebración familiar ni mucho menos. Fue un evento de Estado. Cargado de unas expectativas desmesuradas, por lo que veo. Desmesuradas. Y lo más irónico es que desde el primer día se convirtió en la mayor frustración del proyecto de su padre. Vale, aquí está la clave. Vamos a analizarlo a fondo. ¿Cómo es posible que una recién nacida se convierta en el mismo instante en la pieza central del futuro de Roma y a la vez en su primera gran decepción? Pues para responder a eso hay que irse un poco para atrás. Creo que para entenderlo, primero hay que desmontar esa idea de Augusto como un hombre de una sola mujer. Antes de Livia, su vida matrimonial fue, por decirlo suavemente, muy ajetreada. Ajedreada y puramente transaccional. En apenas 4 años, antes de cumplir los 23, ya había pasado por 2 esposas y un compromiso roto. Cada unión era un termómetro que medía la temperatura política. Un termómetro, me gusta esa imagen. Es que era así. Primero se compromete con la hija de un aliado para acercar a Marco Antonio. Cuando hacen las paces, pues ese compromiso se anula sin más. Y el patrón se repite. Rota una alianza, se sella la siguiente con una boda. Es casi como firmar un tratado. Totalmente. Para sellar la paz con Marco Antonio, se casa con la hijastra de este, Clodia Pulcra, que era hija de Fulvia. Pero claro, en cuanto estalla la guerra de Perusia y Octaviano se enfrenta directamente a su nueva suegra, el matrimonio se acaba. Y de una forma muy humillante, además. Humillante y muy significativa. Las fuentes, como Suetonio, nos dejan una frase que es demoledora. La devolvió a su madre, aún virgen e intacta. Vaya. El mensaje era clarísimo. Esta unión nunca se ha consumado, por lo tanto, el pacto político queda anulado. Parece que cada esposa tenía una fecha de caducidad ligada a una tregua. Rota esa alianza, ¿cuál era el siguiente incendio que Augusto, Octaviano en ese momento, necesitaba apagar? El incendio se llamaba Sexto Pompeyo. Era un problema enorme. Controlaba el Mediterráneo, ahogaba el suministro de grano a Roma, una amenaza existencial. ¿Y la solución? La solución fue Scribonia. Era bastante mayor que él, ya se había casado 2 veces, pero tenía la conexión familiar clave. Era hermana del suegro de Sexto Pompeyo, un movimiento puramente estratégico para neutralizarlo. Pero las fuentes sugieren que había algo más, ¿verdad? No era solo por Pompeyo. Mencionan que Octaviano era un hombre nuevo. Para alguien que no esté tan familiarizado con la política romana, ¿qué significaba eso? Era como un advenicizo que necesitaba desesperadamente un apellido con solera. Justo eso, hombre nuevo. Homo novus era el término a menudo despectivo para alguien que era el primero de su familia en llegar al Senado. Octaviano, a pesar de ser adoptado por el gran Julio César, por sangre no tenía esa pátina de la vieja aristocracia. Necesitaba legitimidad. Exacto. Necesitaba anclarse a la nobilitas tradicional. Y Scribonia, que pertenecía a la antigua gens Scribonia, se la proporcionaba. Era una forma de comprar prestigio y sobre todo de calmar a los sectores más conservadores. Y esta unión sí que se consuma, porque de ella nace Julia. Pero entonces ocurre lo más desconcertante. Justo el día en que nace su única hija biológica, Octaviano la repudia. La fuente de Dion Casio es brutalmente concisa. La repudió el mismo día del parto. Es tremendo. ¿Por qué esa crueldad? Esa prisa. A ver, Suetonio nos da una razón que suena a excusa, a propaganda posterior. Dice que estaba asqueado por sus perversas costumbres. Una calumnia, probablemente. Es lo más probable, sí. Una forma de justificar lo que vino después. Un momento, pero ¿podemos descartar tan rápido esa versión? Aunque fuera sensacionalista, ¿no nos dice algo sobre cómo se quería que la historia recordara a Scribonia? Quizás para hacer que el repudio pareciera menos frío y calculado. Es una buena observación. Sin duda ayudaba a la narrativa de Octaviano.
Pero la razón real, la que movió los hilos, es que ya tenía en mente a la sustituta perfecta. Había parecido una candidata infinitamente superior en todos los aspectos, Livia Drusila. O sea, que el nacimiento de Julia no solo nos salvó el matrimonio. Es que probablemente aceleró su fin. Octaviano ya tenía lo que necesitaba de ella, una hija. Ahora podía pasar a la siguiente fase de su plan. Livia, la mujer que se convertiría en el pilar de su régimen durante medio siglo. Pero su llegada no es precisamente un cuento de hadas, ¿verdad? Para nada. Es una jugada maestra de cálculo político. Es la jugada definitiva. Livia era el premio gordo de la política matrimonial en Roma. ¿Por qué? ¿Qué la hacía tan especial? Pertenecía a la gens Claudia, una de las familias más antiguas y orgullosas de la nobleza. Su linaje era impecable. Y aquí viene lo interesante. Tanto su padre como su primer marido habían estado en el bando perdedor de las guerras civiles. Su padre luchó con Bruto y Casio. Los asesinos de César. Los mismos. Y se suicidó tras la derrota. Su marido, Tiberio Claudio Nerón, también fue proscrito. O sea que se casa con la hija y la exesposa de sus enemigos más acérrimos. Visto desde fuera, parece una locura. ¿Qué mensaje estaba enviando? Un mensaje de una inteligencia política brutal. Estaba proyectando una imagen de clemencia y reconciliación. Le estaba diciendo a la vieja aristocracia: la guerra ha terminado. Vuestros hijos e hijas no solo estarán a salvo conmigo, sino que formarán parte de la nueva familia de Roma. Es pura propaganda hecha carne. Totalmente. Tácito nos cuenta la increíble escena de Livia huyendo de las tropas de Octaviano con su pequeño hijo Tiberio en brazos, para, poco después, acabar casándose con su perseguidor. Y Livia no era una simple pieza en el tablero de Octaviano. Desde el principio queda claro que ella tenía su propia agenda. Por supuesto. Livia era una estratega nata. Su gran objetivo, desde el momento en el que entró en el Palatino, fue asegurar el futuro de sus propios hijos, Tiberio y Druso, los Claudios. Y eso la ponía en una trayectoria de colisión directa con el linaje de Augusto. Claro, con los Julios. Y el único eslabón de sangre de esa línea, la única representante directa, era la pequeña Julia. Livia ejercería de madre, sí, pero las fuentes nos la presentan sobre todo como una madrastra con un plan muy claro. En medio de todas estas maniobras hay un momento clave. Año 40 antes de la era cristiana. Se firma la paz de Brindisi. Roma está agotada por décadas de guerra y hay un anhelo casi místico de paz. Y ese anhelo colectivo lo captura el poeta Virgilio en su famosa Égloga IV. En ella anuncia proféticamente la llegada de una nueva edad de oro. Y esta nueva era sería inaugurada por el nacimiento de un niño, un puer providencial. Una profecía muy conveniente. Me imagino que tanto Octaviano como Antonio intentaron apropiarse de ella. Pero, ¿a quién se refería realmente Virgilio? Si conectamos las pistas del poema con el contexto, todo apunta a un esperado hijo de Octaviano y Escribonia. Ah, sí. Sí. Virgilio dice que el niño regirá un mundo pacificado por las virtudes del padre, un lema que es puro ADN de la propaganda de Augusto. Lo llama prole de los dioses, y no olvidemos que Octaviano era el hijo adoptivo del Divus Iulius. El deificado Julio César. Exacto. El niño sería, por tanto, un divinepos, el nieto del dios. Vaya. Detengámonos un momento aquí. Es que es increíble. Toda Roma, todo el aparato de propaganda, todo el anhelo de una generación, está puesto en el vientre de Escribonia, esperando a ese niño. Exactamente. La presión debió de ser inmensa. Y aquí es donde la historia da un giro que ningún poeta pudo prever. Virgilio resultó ser un mal profeta. ¿El esperado puer? Nació Puella. Nació Julia. El chasco tuvo que ser brutal, mucho más allá de una decepción personal. En un mundo lleno de augurios y presagios, ¿cómo se interpretó eso? Como una señal funesta. Sin duda fue un golpe tremendo para la narrativa que Octaviano estaba construyendo. Ser el padre del divinepos era la clave de la legitimidad de su futuro régimen. Sin ese heredero varón, su proyecto nacía cojo. Y esto nos devuelve a ¿por qué repudia a Escribonia con esa frialdad? Claro. La decepción fue tan profunda, el fracaso propagandístico tan grande, que la madre del error profético se volvió instantáneamente desechable. Y el destino de Julia quedó sellado en ese instante. Ella no reinaría, pero su vientre sería el instrumento para engendrar a los herederos que su padre no tuvo. Nacer como una profecía falida. Vaya comienzo. Entonces, ¿cómo fue crecer en la casa del hombre más poderoso de Roma, siendo a la vez su única heredera
¿Y su primera gran decepción? Fue una infancia bajo un control férreo y una austeridad asfixiante. Augusto impuso a Julia y más tarde a sus nietas una educación que era una declaración de principios. Quería resucitar las virtudes de la Roma arcaica. Y por eso tenían que aprender a hilar la lana, ¿no? Como las antiguas matronas. Exacto, un símbolo de la virtud femenina. Suetonio cuenta que se les prohibía decir o hacer cualquier cosa en secreto. Todo debía ser anotado en los diarios de la casa. Era una vida bajo vigilancia constante. Hay un detalle en las fuentes que me parece increíble, el de Lucio Vinicio. Augusto le escribe a este joven para recriminarle que se había comportado mal solo por haber ido a saludar a su hija a Bayas. No es que fuera estricto, es que era casi paranoico. Era un aislamiento total. Sin embargo, en medio de esa educación tan restrictiva, surge una contradicción. Macrobio nos dice que Julia desarrolló, a pesar de todo, un gran amor por la literatura y una vasta erudición. Y eso choca con el modelo de su padre. Choca frontalmente. Y la explicación más plausible es que esta influencia no viniera del Palatino, sino de fuera, de su madre biológica. La madre repudiada, Escribonia. Exacto. Aunque la apartaron de su hija, sabemos que Escribonia era una mujer culta, patrona de intelectuales. Es muy probable que ya de adulta, Julia buscará a su madre. Quizás no solo por el afecto, sino también para encontrar un refugio intelectual, un ambiente más libre. Lo que crea una tensión fascinante. La madre contra la madrastra. Eso es. La educación austera de su padre, y Livia, frente a la influencia cultural de su madre. Y Tácito, siglos después, no tuvo piedad al describir a Livia como una madrastra funesta para la casa de los Césares. Y en esa casa, en esa jaula de oro, Julia no creció sola. El palacio no tardó en llenarse de más niños, cada uno con su propio peso político. Efectivamente. Primero llegaron los hijos de Livia, Tiberio y Druso. Imagina a Julia, con 2 o 3 años, teniendo que convivir con el niño que años más tarde se convertiría en su odiado marido. Un niño que ya describen como hosco y arrogante. Desde luego. Y luego la casa se siguió llenando. Aquello se convirtió en una especie de centro de acogida dinástico. Es una buena definición. En el año 32 antes de la era cristiana, Marco Antonio repudia a Octavia, la hermana de Augusto, y ella se hace cargo no solo de sus hijos, sino de los que Antonio tuvo con Fulvia. Y todos se mudan al Palatino. O sea que de repente la casa está llena de Marcelo, el sobrino favorito, las 2 Marcelas, las 2 Antonias, hijas de Octavia y Antonio, y un hermanastro más, Julio Antonio, hijo de Marco Antonio y la odiada Fulvia. El hogar de Julia no es una familia, es un tablero de ajedrez humano. Cada primo, cada hermanastro es un futuro cónyuge, un general en potencia, un rival. ¡Qué manera de crecer! Y Augusto los utilizó a todos como peones. Pero para Julia significó crecer en un ambiente de constante competición, bajo la sombra de Marcelo, el heredero preferido, y junto a Julio Antonio, el hijo del mayor enemigo de su padre. Las fuentes se permiten aquí una especulación, una imagen muy evocadora sobre cómo podían ser los juegos de esos niños, justo en los años previos a la batalla de Accio. Es una conjetura, pero muy poderosa. Nos invita a imaginar a los niños jugando a la guerra en los patios del Palatino. Los bandos estarían claros, Tiberio y Marcelo, los generales de Occidente. Y Julio Antonio haría de su padre, Marco Antonio, supongo. Lógicamente. Pero, ¿y el papel de Cleopatra? La gran enemiga de Roma, la reina seductora. Ninguna de las otras niñas, las Marcelas o las Antonias, querría ser la villana. Solo quedaba una, Julia. Solo quedaba Julia. ¡Qué imagen tan potente! Una niña, en su propio juego, ya está ensayando el papel de la gran adversaria de su padre. Es casi una premonición. Es una premonición, y quizás en la ficción de ese juego, su primera contestación, su primer acto de rebeldía simbólica. Y de forma ingenua, una primera conexión con Julio Antonio, el hijo del enemigo, que años más tarde se convertiría en uno de sus amantes. Así que, si unimos todas las piezas, el panorama es desolador. Desde el momento de su concepción, la vida de Julia no le perteneció. Fue un instrumento político, una profecía fallida. La hija de una madre repudiada, la hijastra de una estratega calculadora. Y creció en un hogar que era más un centro de poder que una familia. Totalmente. Su identidad no se construyó sobre afectos,
sino sobre las necesidades dinásticas de su padre. No fue educada para ser una persona, sino para cumplir una función, casarse y dar a luz a los herederos. Hemos analizado cómo las decisiones de su padre y su madrastra moldearon completamente el tablero de su vida. Pero esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una reflexión para más adelante. A ver, ¿Hasta qué punto toda esta presión acumulada en su infancia, la austeridad forzada, la vigilancia constante, la madre ausente, la rivalidad con sus hermanastros y la carga de ser una decepción desde el nacimiento, no fue exactamente lo que sembró las semillas de la espectacular rebelión que definiría su vida adulta y la conduciría a su trágico final? Dando continuidad a nuestra disertación, la fuente seleccionada procede a desglosar el complejo entramado de uniones matrimoniales que definieron la política sucesoria de Augusto, y lo hace centrando el análisis en la figura de su hija, Julia. Exacto. La fuente recurre a un pasaje de Plutarco para dibujar este mapa de poder. Un mapa con 4 grandes casas. Que serían la Julia, obviamente, la de Augusto, La Julia, la Claudia, que es la de su esposa Livia, una familia de rancio abolengo, luego la Antonia, la del antiguo rival Marco Antonio, y una cuarta, la Vipsanio. los Vipsanios. Estos serán los recién llegados, ¿no? Totalmente. Unos homo novus, como se decía, hombres nuevos. Y el que los pone en el mapa es Marco Vipsanio Agripa, el gran general de Augusto. Y la forma de unir a esta aristocracia de toda la vida con los nuevos poderosos era, a través de las bodas. Pura política matrimonial, orquestada por Augusto, que actuaba como el gran pater familias, el padre de familia, pero de toda Roma. es que Plutarco cuenta algo muy significativo. Cómo Octavia, la hermana de Augusto, termina criando a los hijos que Marco Antonio tuvo con Cleopatra. Claro, no son enemigos. No, son piezas. Piezas que luego se casarán con otras figuras de la élite, tejiendo una red que lo ata absolutamente todo. Y en el centro de esa red, Julia. Sus matrimonios van marcando el pulso de la política imperial. El primero, en el año 25 antes de la era cristiana, ella tiene 14 años. Muy joven. Y la casan con su primo Marcelo. Para entonces su padre ya ostenta el título de Augusto. Ya es el jefe. Luego el segundo, en el 21. Ya viuda con 18 años. Y el elegido es Agripa. Y para ese momento, fíjate, Augusto ya se ha atribuido un poder clave. La tribunicia potestas. Que suena muy técnico, pero en la práctica significaba que era intocable. Exacto. Podía vetar al Senado. Su persona era sagrada. Era la forma de gobernar como un rey sin tener el título. Y el tercer matrimonio, en el año 11. Ella ya tiene 28. Y el marido es Tiberio, el hijo de Livia, el que sería emperador. Sí, y las fuentes ya nos adelantan que este plan, en apariencia perfecto, va a acabar en tragedia. La historia de Julia es el inicio de una saga de muertes, exilios, Que nos llevará a Calígula, a Claudio y finalmente a Nerón. el último de la dinastía, que era descendiente de Antonio en 5ª generación. Es que hay que entender la mentalidad de la época, ¿verdad? Para la aristocracia romana, la familia no era algo privado, No, para nada. Era un órgano del Estado, un instrumento de poder. como el ejército o la religión. Por eso los matrimonios no se dejaban al azar, y mucho menos al amor. Claro, se decidían por razón de Estado. Los padres los concertaban cuando los hijos eran, casi niños. Sí, para evitar precisamente eso, que las pasiones personales pudieran arruinar una alianza estratégica. ¿Y las edades habituales cuáles eran? Pues para las chicas, entre 13 y 15 años. Para los chicos, de 18 a 20. Julia, casada a los 14, es el ejemplo perfecto de cómo funcionaba el sistema. Y me imagino el cambio para una chica de esa edad. Pasar de la reclusión de la adolescencia a la considerable libertad que tenía una matrona romana. Un cambio radical. De repente podía ir al teatro, a reuniones sociales, interactuar con hombres. Y además con una independencia económica importante. Muchísimo. Aquí la fuente explica los 2 tipos de matrimonio. Estaba el antiguo, el cum manu, donde la mujer pasaba a ser legalmente propiedad del marido. Con todo su patrimonio. Con todo. Pero en la época de Julia, lo habitual ya era el sine manu. Es decir, que ella seguía siendo la propietaria de sus bienes. Exacto. El marido solo administraba la dote. El resto de la fortuna era de ella. Esto les daba un poder enorme. Un poder que, sin embargo, tenía una contrapartida terrible. La inestabilidad. La facilidad del divorcio. Un marido podía repudiar a su esposa con una simple carta, sin dar explicaciones, solo porque sus intereses políticos habían cambiado. Pero hay algo que me parece todavía más fuerte. ¿El qué? Que el pater familias del marido,
O sea, el suegro podía ordenar el divorcio. Sí, aunque la pareja se llevara perfectamente. Una circunstancia que, como se adelanta, afectará a la propia Julia. Conclusión, era mejor no enamorarse. Era lo más inteligente, sí. El apego emocional te podía destrozar la vida. Perfecto. Al menos sobre el papel. Su primo Marco Claudio Marcelo. El hijo de Octavia, la hermana queridísima de Augusto. Exacto. La boda es en el 25 antes de la era cristiana. Ella 14, él 17. Y para toda Roma, la cosa estaba clara. Marcelo era el heredero. Y Augusto se encarga de que todo el mundo lo sepa. Los honores que le da a Marcelo son espectaculares. A los 13 años ya participa en el triunfo de Accio. Con 15 es edil y organiza unos juegos para ganarse al pueblo. Y con 16, el Senado le permite acceder al consulado 10 años antes de la edad legal. 10 años. Es una carrera política acelerada, sin precedentes. Con 17 ya es pontífice y se va con Augusto a la expedición cántabra. Lo estaban preparando. Ahora, hay un matiz que señala la fuente, Sí, que aunque todos daban por hecho que Augusto lo adoptaría, en el momento de la boda aún no lo había hecho. es un detalle legal importante. En sus res geste, en sus memorias, Augusto se refiere a él como gener meus, mi yerno, No como mi hijo. no como mi hijo. ¿Y qué piensa Julia en todo esto? Con 14 años ya se ve como la futura emperatriz. Es muy probable, la que por fin suplantaría a Livia, su madrastra, y dejaría en la sombra a sus hermanastros, Tiberio y Druso. Pero claro, esta boda tan perfecta genera tensiones al instante. Por supuesto. En palacio, Livia hubiera preferido a uno de sus hijos, a Tiberio, como marido para Julia. Y luego estaba Agripa. Y luego estaba Agripa, el hombre fuerte del régimen, el general que había ganado las guerras. Él también aspiraba a esa unión, y veía al joven Marcelo como un rival. Así que tenemos al sobrino favorito, Marcelo, y al general indispensable, Agripa. Y toda la corte dividida en dos bandos. O eras del equipo Marcelo, el de la sangre azul, o del equipo Agripa, el del mérito militar. El historiador Velleio Patérculo habla de secretos contrastes entre ellos. La tensión debió de ser enorme. Hasta el punto de que Agripa se autoexilia a Mitilene, en la isla de Lesbos. Oficialmente un viaje de estudios, pero todo el mundo sabía que era un gesto de descontento. Y aquí la fuente lanza una hipótesis muy interesante. Sí, Sugiere que la instigadora de esas intrigas pudo ser la propia Julia, que ya con 15 o 16 años apuntaba maneras. sea como fuere, la pareja de Julia y Marcelo era la imagen de la nueva monarquía. Jóvenes, guapos, de linaje impecable, eran la familia real de Roma. Pero el proyecto se vino abajo. De forma repentina y trágica, sí. En el año 23 antes de la era cristiana, 2 años después de la boda, Marcelo muere. En Bayas. Tenía solo 19 años. Fue inesperado, pero el hecho de que estuviera en Bayas, una ciudad de balnearios, podría indicar que ya tenía problemas de salud. Pero la noticia fue una bomba. Se acababa el sueño del heredero perfecto. Y se abría una crisis sucesoria. Roma entera se sumió en un luto universal. Y aquí llegamos a una idea fascinante de la fuente. La estrategia del luto de Augusto. Ah, ¿sí? No eran solo funerales, eran actos de propaganda masiva. Exacto. El dolor se convertía en política. El poeta Virgilio inmortalizó a Marcelo en la Eneida. El propio Augusto pronunció un discurso fúnebre que lo idealizó para siempre. Y el escenario de todo esto era su mausoleo. El panteón de la dinastía. Qué irónico que Julia, la protagonista, no fuera a ser enterrada allí. El historiador Tácito lo resumió en una frase lapidaria. Breves et infausti populi Romani amores. Breves y desafortunados son los amores del pueblo romano. Se refería a Marcelo, a Druso, a Germánico. Héroes populares con un final trágico. Y para Julia, la muerte de Marcelo fue un doble golpe. Perdió al marido y perdió su capital político. No le había dado un hijo. Augusto no iba a permitir que se quedara como la viuda del mito. La pieza tenía que volver al tablero. Tras la muerte de Marcelo, el régimen pasa por un momento de inestabilidad. Augusto necesita apuntalar el poder y llama al hombre que había arrinconado. A Agripa. Lo hace volver de su retiro y, para sorpresa de todos, le entrega a su hija en matrimonio. En el 21 antes de la era cristiana. Y Plutarco cuenta que fue Octavia, la madre de Marcelo, la que impulsó esa unión. Sí, prefería ver a Julia casada con el viejo Agripa antes que con uno de los hijos de Livia.
Y aunque Agripa era el segundo hombre más poderoso de Roma, un general legendario, a Julia no le hizo ninguna gracia. No. Y no por la edad, que ella tenía 18 y él 42. Era por el origen. Exacto. Agripa era un homo novus. Para Julia, que venía de los Julios y había estado casada con un Claudio, esta boda era una humillación, una diminutio, una degradación social. Además, sus caracteres eran opuestos. Totalmente. Plinio el Viejo describe a Agripa como vir rusticiciti propior quam delicies. Un hombre más propenso a la vida rústica que a los refinamientos. Imagina ese soldado austero con Julia, criada en un ambiente sofisticado. Como reacción, ella empieza a crear su propio círculo. Se acerca a su madre, Escribonía, y se convierte en la reina de los salones de la nobleza más tradicionalista. Y es en esos años, durante las largas ausencias de Agripa, cuando empiezan sus famosas infidelidades. Las fuentes mencionan a dos amantes principales, Julio Antorio, su amigo de la infancia, Y Sempronio Graco. un noble de ingenio vivaz que, según Tácito, la corrompió ya en tiempos de Agripa. Y de ahí la famosa anécdota, cuando le preguntan por el parecido de sus hijos con su marido. Sí, Una pregunta con muchísima malicia. y ella responde con una de las frases más ingeniosas de la antigüedad. Dijo, «Nuncam enim nisi navi plena tolo vectorem». Nunca embarco a un pasajero si la nave no está ya llena. Es brillante. Una forma elegantísima de decir que su marido siempre es el primero, y a la vez reconocer que, que después puede haber más pasajeros. ¿Qué personaje? Complejo, sí, porque a pesar de todo cumplió con su deber dinástico. Le dio 5 hijos a Agripa. Gayo y Lucio, los varones, que Augusto adoptó nada más nacer. La sucesión, por fin, parecía asegurada. Y en este matrimonio hay un episodio clave, que es el viaje que hace con Agripa a Oriente, entre los años 15 y 14 antes de la era cristiana. Y allí la tratan como a una reina. Como una soberana helenística. Le dedican estatuas, acuñan monedas con su efigie, la asocian a diosas como Afrodita. Esa experiencia la embriaga, se siente poderosa, se compara con Cleopatra, con Alejandro Magno. Y en ese contexto hace una excursión a las ruinas de Troya. Un viaje que no es solo turismo, ¿verdad? No, tiene varias lecturas. Por un lado, sí, es un gesto romántico visitar la cuna mítica de Roma, pero hay también un intento de emular a los grandes héroes. Y sobre todo, una lectura política, un acto de sutil disidencia contra su padre. Eso es una afronda, como dice la fuente. Al evocar la figura de Alejandro Magno, el gran conquistador, estaba criticando veladamente la política de Augusto con los partos. Augusto había recuperado las águilas legionarias con diplomacia. No con la guerra, y Julia, al reivindicar a Alejandro, parecía decir, «Mi padre negocia, los grandes héroes conquistan». Era una forma de marcar perfil propio. 10 años de matrimonio, 5 hijos, y de repente, en el año 12 antes de la era cristiana, Agripa muere y Julia vuelve a ser la viuda más cotizada de Roma. Y Augusto no pierde un segundo, mueve ficha de nuevo. El siguiente es el que quedaba, el que Livia llevaba años esperando colocar en el tablero. Su hijo mayor, Tiberio. Un matrimonio que estaba condenado al fracaso desde el principio. Sí, para casarse con Julia, Tiberio es obligado por Augusto a divorciarse de su esposa, Vipsania Agripina, a la que amaba y que además estaba embarazada. Una crueldad terrible. Suetonio cuenta que Tiberio quedó destrozado y se encontró casado con una mujer con la que era absolutamente incompatible. Él era un tradicionalista severo, un Claudio a la antigua, y ella una mujer moderna, culta, que disfrutaba de la vida social y de la intriga. Parece que al principio intentaron llevarse bien, pero la relación se rompe del todo tras la muerte de un bebé que tuvieron. A partir de ahí, la guerra. Es un choque de dos mundos. Tiberio creía que una matrona decente debía quedarse en casa, en la domus, y se encuentra con que su mujer es el centro de los círculos políticos y literarios más influyentes de Roma. Y el comportamiento de Julia, cada vez más provocador, es una forma de rebelión contra ese marido y contra las leyes morales de su padre. El conflicto privado salta a la arena pública. Ya no es una pelea de pareja, es una lucha por el poder. Julia empieza a promover descaradamente a su hijo mayor, Gayo César, como el verdadero sucesor. Minguneando a su propio marido, Tiberio. El punto de ruptura llega en el año 6 antes de la era cristiana. El partido de Julia consigue que el Senado nombre cónsul a Gayo, que solo tenía 14 años. Para Tiberio, que era un purista de las tradiciones, eso era una aberración. Una ilegalidad intolerable. Se planta ante Augusto y protesta. Augusto, para no enfadar a nadie, busca una solución intermedia. Pero ya es tarde. El daño ya está hecho. Tiberio se siente humillado.
marginado. Ve que él es solo un regente temporal y que el futuro está en manos de los hijos de Julia. Y toma una decisión drástica. Pide permiso para retirarse de la vida pública. Un exilio voluntario a Rodas. Y justo entonces, con Tiberio preparando las maletas, Julia lanza el ataque final. Escribe una carta a su padre para destruir la reputación de Tiberio. Una carta que, según Tácito, probablemente le ayudó a redactar su amante Sempronio Graco. Las fuentes reconstruyen el contenido y es dinamita pura. Por un lado, lo acusa de ser un marido inferior, imparem, indigno de ella. Pero lo más grave era otra cosa. La calumnia definitiva. Lo acusa de conspirar contra sus propios hijos, Gayo y Lucio, contra los herederos que el propio Augusto había designado. Era una acusación falsa, pero letal. Insinuar que Tiberio podía atentar contra los nietos de Augusto era la peor puñalada posible. Una calumnia que Tiberio, un hombre resentido y de larga memoria, jamás olvidaría. Cuando él se marcha a Rodas, Julia debe sentirse en la cima del mundo. Se ha librado de su marido, sus hijos son los herederos indiscutibles y ella es la madre de los futuros emperadores. Se creyó intocable. Y esa fue, precisamente, su perdición. Vale, después de analizar los matrimonios de Julia, que eran, movimientos en el tablero de ajedrez político de su padre, los documentos que tenemos nos permiten ahora acercarnos a una faceta mucho más personal. Exacto. Su relación con el propio Augusto. A diferencia de otras mujeres de la élite romana, de las que apenas sabemos nada, es que con Julia tenemos anécdotas, cartas, fragmentos que nos pintan un retrato muy vivo. Sí, es un mosaico, ¿verdad? Incompleto, pero muy, muy revelador. Sí, las piezas nos llegan de historiadores como Suetonio o Plinio el Viejo, pero la fuente principal es sin duda Macrobio y sus Saturnales. Y Macrobio la presenta como una figura llena de contradicciones, ¿no? Totalmente. Por un lado, habla de su mitis humanitas, que podríamos traducir como una amabilidad y una dulzura genuinas en el trato. Ajá. Y por otro, pues no oculta sus vicios y su vida disoluta, que eran de sobra conocidos en Roma. Y en medio de esas dos caras, lo que parece que brilla con más fuerza es su ingenio. ¿Ah, sí? Tenía una agudeza, una capacidad para la réplica que era legendaria. Absolutamente. Sus respuestas eran famosas en toda Roma. Algunas eran puro sarcasmo, pero la mayoría eran de una fina ironía que, según se analiza, revela los tres pilares de su personalidad. ¿Cuáles serían? Una impaciencia total ante las reglas, una feroz independencia para decir lo que pensaba y, no podemos olvidarlo, una arrogancia. De casta. Propia de quien se sabe en la cima del mundo. Exacto. Tenemos algunos ejemplos que son increíbles para entender cómo era. Hay una anécdota en la que Augusto le escribe una carta muy enfadado. Sí. Porque la han visto en un espectáculo de gladiadores con lo que él llama un enjambre de hombres jóvenes y disolutos. Claro, y lo compara con Livia, su esposa. Justo, que siempre iba rodeada de hombres maduros y serios. La respuesta de Julia es instantánea, es fulminante. Coge su tablilla de cera y le contesta: «También estos se harán viejos conmigo». Es buenísimo. En otra ocasión, un amigo de la familia le sugiere que debería moderar su estilo de vida y ser más como su padre, famoso por su austeridad. Y su respuesta es casi una declaración de principios. Es que lo es. Le dice: «Ille oblivisitus taseram seese egomemini me caesaris filian». Él se olvida de que es César, pero yo recuerdo que soy la hija de César. ¡Qué barbaridad! Es casi una justificación. Le está diciendo: «Mi estatus me lo permite, mi sangre me da derecho a ello». Exacto. Es la definición de la arrogancia de casta. Y esa actitud se veía en todo. Hay otra historia sobre su forma de vestir. A ver. Un día, Augusto la ve con un vestido más bien sobrio y la felicita, aliviado, porque el día anterior llevaba uno que él consideraba demasiado provocador. ¿Y ella, en lugar de achantarse? Hoy me he vestido para los ojos de mi padre, ayer para los de mi marido. Siempre tenía la última palabra. Pero a pesar de estos choques, los textos también dejan entrever un afecto genuino por parte de Augusto. Sí. Un afecto que a veces rozaba la ceguera voluntaria. Sí. Macrobio nos cuenta una anécdota muy íntima. Al parecer, a Julia le empezaron a salir canas muy joven y tenía a sus esclavas arrancándoselas en secreto. Para que nadie se diera cuenta, claro. Y un día Augusto entra de improviso en sus aposentos y las pilla en plena faena. En lugar de enfadarse, se preocupa y le pregunta: ¿por qué dejas que estas mujeres te dejen calva? Es un detalle muy de padre. La historia, sea cierta o no,
está ahí para mostrar esa faceta de padre preocupado. Un padre que parecía querer justificarla a toda costa. Se menciona que Augusto intentaba convencerse a sí mismo y a los demás de que su hija no era maliciosa, sino simplemente exuberante. Sí, que su descaro era una fachada sin maldad. Hay una frase terrible que le dijo a sus amigos. La de las 2 hijas. Esa misma. Tengo 2 hijas consentidas a las que debo soportar. La República y Julia. Poner a su propia hija al nivel de la carga de gobernar todo el imperio romano lo dice todo. Desde luego. Sin embargo, había algo que sí compartían, un vicio que los unía. La pasión por el juego. Eso es. Suetonio cuenta que Augusto era un jugador empedernido, incluso de viejo, y no se escondía. En una carta a la propia Julia le dice: Te envío 250 denarios, lo mismo que a mis otros invitados, por si queréis jugar a las tabas o a pares y nones durante la cena. O sea que lo fomentaba. Y no jugaba para pasar el rato, ¿eh? Augusto se llegó a jactar ante Tiberio de haber ganado 50.000 denarios en una sola noche. 50.000. Con ese ejemplo en casa, pues no es de extrañar que Julia fuera también una jugadora compulsiva. Y que su padre, de alguna manera, se lo consintiera e incluso lo financiara. Curiosamente, mientras gastaba fortunas en el juego, parece que no invertía mucho en la educación de sus hijos. Porque de eso se encargaba el abuelo. Personalmente, sí. Augusto era un purista del lenguaje. Odiaba los estilos recargados o arcaicos. Les enseñó a sus nietos a leer y a escribir él mismo, buscando un estilo claro y directo. Incluso tenemos una carta a su nieta Agritina, donde la regaña por su forma de escribir, que era muy pretenciosa. ¿Sí? Entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿qué imagen tenemos de Julia? Pues a ver, una mujer brillante y rápida, provocadora en su ropa y sus compañías, obsesionada con su aspecto, amante del lujo. Y sobre todo, convencida de que su linaje le daba permiso para romper las reglas. Y las rompía a la vista de todos. Plinio el Viejo cuenta que Augusto se quejaba amargamente en una carta de que Julia, por la noche, había ido a coronar con flores la estatua de Marsias en el foro. Y esto no era una travesura inocente. Para nada. La estatua de Marsias era el punto de encuentro no oficial para citas amorosas y prostitutas. Era un lugar con muy mala fama. O sea, que ella fuera allí asiduamente era una bofetada a la moral pública. Totalmente. Y aquí es donde esto se pone realmente interesante. El análisis que manejamos sugiere que esto no era simple libertinaje. Que al exhibir a sus amantes y frecuentar esos lugares públicos, Julia no solo buscaba placer, No, estaba lanzando un desafío. precisamente. Era una forma de contestación política. Augusto había impuesto unas leyes morales muy estrictas, predicando un retorno a las viejas costumbres, al recato, a la familia. Mientras que él mismo, según Suetonio, tenía una vida sexual secreta bastante ajetreada. Exacto. Julia, con su comportamiento público, estaba exponiendo esa hipocresía. Era menos un acto sexual y más un acto de rebelión, una especie de performance política contra el sistema de su padre. Y ese desafío personal se cruza inevitablemente con su papel oficial, que era el más importante que podía tener, ser la madre de los futuros emperadores, los llamados príncipes juventutis, los príncipes de la juventud. Sí, y es llamativo cómo se maneja esto en la propaganda oficial. Pensemos en las Res Gesta. Que es como la autobiografía oficial de Augusto, su legado grabado en bronce para la posteridad, su gran documento de relaciones públicas. Pues bien, en todo el texto, Julia, su única hija, no es mencionada ni una sola vez. Es invisible. Increíble. En cambio, sus hijos, Gayo y Lucio César, tienen un párrafo entero para ellos solos, el párrafo 14, y detalla todos los honores que recibieron. Cónsules designados con solo 14 años, permiso para asistir a las reuniones del Senado y el título de príncipes de la juventud, aclamados por todo el orden ecuestre. No había ninguna duda, ellos eran los herederos. Para afianzarlo, Augusto incluso los había adoptado legalmente a través de un antiguo ritual de compra simbólica. Pero el plan se tuerce. ¿Sí? Ambos mueren muy jóvenes, Gayo por una herida de guerra en Oriente y Lucio por una enfermedad en Occidente. Y esa mención tan detallada en la Res Gestae casi suena a un lamento. Al reconocimiento de un fracaso. Sobre todo cuando vemos que a Tiberio, su sucesor final, apenas se le menciona de pasada y de forma muy fría. El que entonces era mi hijastro. Eso es. Pero antes de esa tragedia, hubo un periodo, entre el año 6 y el 2 antes de la era cristiana, que fue el momento de máximo poder para Julia. Claro. Tiberio se había autoexiliado, y ella no era solo la hija del emperador,
Era la madre de los 2 herederos indiscutibles. Estaba en la cima. Y ese título que les dieron, Princeps Juventutis, no era una simple frase bonita. Tenía una carga política enorme, ¿verdad? Una carga tremenda. Por un lado, la palabra Juventus se usaba para referirse a toda la clase de los caballeros, los équites, la segunda élite de Roma. Así que los estaba vinculando a un cuerpo social muy poderoso. Y por otro, creaba un paralelismo perfecto con el propio Augusto, cuyo título principal era Princeps Senatus, el primero del Senado, o, si quieres, príncipe de los ancianos. Se estaba construyendo visualmente una monarquía hereditaria. Clarísimo, el príncipe de los ancianos le cazaría el poder a los príncipes de los jóvenes. Pero una monarquía con muchos cabos sueltos. A ver, ¿cómo iban a gobernar 2 a la vez? ¿Como una diarquía? ¿Al estilo de los 2 cónsules para mantener la ficción? O uno sería el principal y otro su segundo. Nadie lo sabía. La gran debilidad del sistema de Augusto era no tener un mecanismo de sucesión claro. Un problema que en las provincias orientales de habla griega no tenían. Allí no se andaban con rodeos republicanos. A Gayo y Lucio los llamaban directamente Diadocho y Caísare, es decir, sucesores de César. Y lo más curioso es que el propio Augusto, en una carta privada a Gayo, utiliza el término griego diadejómenon para referirse a su papel. En privado, el lenguaje era mucho más directo. Aún así, Augusto quería que sus nietos fueran un reflejo de él, no de su madre. Hay un texto de Dion Casio que cuenta cómo en el año 6, antes de la era cristiana, Augusto montó en cólera por el lujoso tren de vida y la actitud insolente de los chicos. Es justo pensar que eso era una crítica velada a Julia, que era quien realmente movía los hilos de su educación social. Es la interpretación más lógica. Y la correspondencia que nos ha llegado revela una relación muy compleja entre el abuelo y los nietos. Suetonio, por ejemplo, menciona una carta. La del código cifrado. Esa, en la que Augusto le propone a Gayo usar un código secreto, sustituyendo cada letra por la siguiente del alfabeto. Un código cifrado. Eso suena a intriga palaciega. ¿De quién se tenían que esconder? Esa es la pregunta. ¿De Livia, la esposa de Augusto, que siempre estaba maniobrando para favorecer a su propio hijo, Tiberio? Podría ser. ¿O quizás a la propia Julia? Si fuera esto último, significaría que el abuelo estaba usando a su nieto para espiar a su propia hija. Es una posibilidad inquietante. Lo que sí sabemos es que el afecto entre ellos era inmenso. Hay otra carta, esta vez de Gelio, del cumpleaños 64 de Augusto. Sí, le escribe a Gayo, que está en campaña, y le dice: «Ave mi gai, meusacelus iucundísimos. Salud, mi gallo, mi burrito amabilísimo». Sí. Mi burrito amabilísimo. ¿Suena extrañísimo como término cariñoso? Es muy inusual. El análisis de esta expresión sugiere que acelus, burrito, era un diminutivo casi del lenguaje erótico, no del familiar. No implica nada sexual, claro. No, por supuesto, sino un grado de intimidad y confianza absolutamente extremo entre ellos. La conclusión es que, más que de tal madre tal hijo, el parecido real era de tal abuelo tal nieto. Hay un último detalle sobre esto. Un dicho de Augusto que recoge Plutarco cuando envía a Gayo a su misión en Oriente. Dice que pide a los dioses que su nieto tenga la benevolencia de Pompeyo, la audacia de Escipión y su propia fortuna. Lo que me llama la atención es a quién no nombra. Exacto. Falta Julio César. ¿Por qué Augusto no invoca el nombre de su propio padre adoptivo, el más grande general de todos? Tiene que haber una razón. Y la explicación es puramente política. César fue asesinado justo antes de partir a su gran campaña contra los partos, y Augusto había renunciado a esa conquista, optando por una solución diplomática. Claro. Mencionar a César, el conquistador frustrado de Partia, en el contexto de una misión como la de Gayo, que era más una demostración de fuerza que una invasión, habría sido un recordatorio de una ambición abandonada. Era contraproducente. Toda esta tensión entre la imagen pública y las maniobras privadas nos lleva al epicentro de la disidencia, el círculo de Julia. Sí. Lo que empezó como un salón literario se fue convirtiendo en algo muy parecido a una facción política. El historiador Tácito nos da la clave para entender el ambiente. Dice que la generación de Julia ya no había conocido los horrores de la guerra civil. Habían crecido en la dulcedo oti, la dulzura de la paz que trajo Augusto. No tenían miedo, eso es, y eso les daba libertad para criticar. El círculo de Julia era justo eso, una mezcla de intelectuales, amantes y aristócratas descontentos que compartían una crítica velada al régimen. Y tenía un líder claro, tanto en lo amoroso como en lo político. Julio Antonio, su amante principal. Pero había más gente.
Beibilio Patérculo da una lista. Quinceo Crispino, Apio Claudio, Sempronio Graco, todos apellidos de la más rancia aristocracia romana. Y se sugiere que la propia madre de Julia, Escribonia, podría haber formado parte. Y, por supuesto, una figura clave del mundo ecuestre. El poeta Ovidio. El mismo. Lo más curioso de este grupo es a quién les aglutinaba. Eran dos facciones que antes habían sido enemigas mortales. ¿Cómo? Por un lado, tenías a los nostálgicos de la República, que despreciaban a Augusto y a sus colaboradores, muchos de ellos hombres nuevos, sin linaje como Agripa. ¿Y por otro? Tenías a los cesarianos puros, que veían a Augusto como un conservador que había traicionado el legado revolucionario de Julio César, sobre todo en su política exterior. O sea que no querían restaurar la República. No eran conspiradores en el sentido clásico. No. Era más bien una disidencia cultural. Se negaban a comulgar con las ruedas de molino de la propaganda oficial. Exactamente. No buscaban un golpe de Estado, sino socavar los mitos fundacionales del régimen y ridiculizar sus valores morales. Y para esa tarea tenían dos armas potentísimas. Dos propagandistas geniales. Julio Antonio con su poesía épica y Ovidio con sus versos eróticos y frívolos. Empecemos por Julio Antonio. Si Augusto tenía a Virgilio para escribir la Eneida, el gran poema nacional, ¿cuál fue la respuesta de su círculo? Escribir una anti-Eneida. A Julio Antonio, el poeta Horacio, le había pedido en una oda que cantara las glorias de Augusto. E hizo justo lo contrario. Escribió una epopeya en 12 libros llamada La Diomedea. Hoy está completamente perdida como tantas otras voces disidentes. El poema trataba sobre Diomedes, el héroe griego, que en la Ilíada es el principal enemigo de Eneas. El mítico antepasado de Augusto. Exacto. Es una declaración de intenciones en toda regla. Si la Eneida celebra el origen troyano y latino de Roma, La Diomedea estaría reivindicando una herencia griega alternativa. una herencia vinculada a Marco Antonio, el padre de Julo, que había gobernado Oriente. El eje de esta contramitología era la leyenda del Palladio, una estatuilla sagrada que garantizaba el poder universal. Que Virgilio silenció. Sí, pero había otras versiones del mito que decían que Diomedes se la había robado a los troyanos y luego, en Italia, se la había entregado a Eneas. Al recuperar ese mito, Julio Antonio estaba diciendo que el poder de Roma no venía solo de Eneas. Sino que había sido un regalo griego. Y aquí es donde Ovidio, el otro poeta del círculo, entra en juego. Sí, en sus Metamorfosis, Ovidio no tiene ningún problema en dar protagonismo a Diomedes en el robo del Palladio, reforzando la versión disidente. Una verdadera guerra de propaganda a través de la mitología. Y parece que el poema de Julio Antonio iba aún más lejos. Quizás recuperaba la leyenda negra de Eneas como un traidor que vendió Troya a los griegos, una idea tan subversiva que Horacio, en un poema oficial, el Carmen secular, se vio obligado a afirmar que Troya ardió sin fraude, sin traición. Increíble. Y esta contrahistoria se extendió hasta África. Así es. El rey Juba II de Mauritania, que era cuñado de Julio Antonio, cuenta una versión donde Diomedes naufraga en Libia y es rescatado por una princesa, Calirroe, que se suicida cuando él la abandona. Es un calco de la historia de Daido y Eneas fin la Eneida, pero contada desde el otro lado. Es una relectura subversiva, quizás con alusiones al suicidio de Cleopatra tras ser abandonada por Octaviano. Era una forma de decir: nosotros estamos con los perdedores de vuestra historia oficial. Si Julio Antonio era la oposición épica, Ovidio era la contramoral. Su gran obra, El arte de amar, parece un reflejo perfecto del espíritu de Julia. Sin duda, el poema es frívolo, elegante, provocador y sobre todo una burla constante del puritanismo que Augusto intentaba imponer por ley. El arte de amar es en esencia un manifiesto político. Contra las leyes morales del año 18 antes de la era cristiana. Sí. Ovidio coge el pilar de la moral tradicional, el pudor, el recato, y lo llama rusticus, algo así como paleto o de pueblo. Pero su ataque no se quedaba solo en la moral sexual, iba mucho más allá. Mucho más. Se reía de la pietas, la piedad de Eneas. Ironizaba sobre la mítica Edad de Oro, diciendo que la edad actual era de oro de verdad, porque con oro se podía comprar todo, incluido el amor. ¿Y lo de las canciones egipcias? Un guiño evidente al mundo de Cleopatra. Y lo más directo, justificaba la infidelidad de una mujer cuando su marido está fuera por largos periodos, una alusión clarísima a Julia, a quien Agripa y Tiberios dejaban sola durante meses.
Claro. Sin embargo, la crítica más peligrosa fue la que hizo a la política exterior de Augusto. Ahí es donde cruzó la línea roja. Totalmente. Ovidio presenta a Gayo César, el hijo de Julia, como un nuevo Alejandro Magno destinado a conquistar Oriente y a vengar la humillante derrota de Craso ante los partos. Cuando la propaganda oficial decía que Augusto había recuperado las águilas con diplomacia, que los partos se las habían devuelto como suplicantes. Exacto. Ovidio se burla de eso y exige una guerra de conquista, vincantur et armis, que sean vencidos también por las armas. Y al hacerlo, se escuda detrás del nombre del heredero, Gayo César, que era intocable. Una jugada muy astuta. Astuta, pero al final fatal. El análisis sugiere que esta fue la verdadera razón de su exilio. No fue tanto el contenido inmoral de su poesía, sino el haberse atrevido a cuestionar una decisión estratégica del régimen. Es muy revelador que, una vez en el exilio, cambiara radicalmente de discurso. En sus tristi, quien se alinea con la propaganda oficial describiendo al rey parto entregando las insignias, tímida mano, con mano tímida. Ya había aprendido la lección. Para terminar, nos queda un último enigma que une a Ovidio y a Julia, la identidad de Corina, la misteriosa amante de sus amores. El propio Ovidio es quien crea el misterio. Dice que, a diferencia de otros poetas, él quiere dejar claro que el nombre es falso y que toda Roma se pregunta quién es su Corina. Está jugando. Entonces, ¿qué pistas tenemos para resolver el acertijo? 3 pistas clave. Primero, la insistencia en el misterio. Es una forma de presumir de que su amante es alguien muy importante. Segundo, dice que es totam cantata per urbem, cantada por toda la ciudad. O sea, una mujer archiconocida. Y tercero, el seudónimo en sí, Corina. ¿Quién era la Corina original, la histórica? Una poetisa griega de Beocia, famosa por su talento y por haber derrotado en varios certámenes de poesía a su propio discípulo, nada menos que el gran poeta Píndaro. El retrato robot que nos da Ovidio de su Corina es entonces el de una mujer de la más alta sociedad, culta, desinhibida. Y a la que le encanta competir intelectualmente con los poetas de su círculo. Y como ya vimos, el poeta que en Roma era considerado el nuevo Píndaro, el gran rival a batir, era precisamente Julio Antonio. El amante de Julia. La conclusión es casi inevitable. Si juntas todas las piezas del rompecabezas, una mujer famosa, culta, poderosa, en el centro de un círculo literario y político, amante del principal rival poético de Ovidio, el rostro que aparece detrás del velo de Corina no puede ser otro que el de Julia. Lo cual nos deja con una pregunta final. Si todo esto era tan evidente, ¿cómo pudo Ovidio atreverse a escribirlo? ¿Acaso Julia, en el apogeo de su poder, se sentía tan intocable que disfrutaba viendo cómo su vida, sus amores y su rebelión se convertían, a la vista de todos, en literatura? A partir de nuestras fuentes, el siguiente paso consiste en examinar un año de una relevancia extraordinaria. El 2 antes de la era cristiana. Un momento que Augusto quiso sellar como la culminación de su era de paz. Exactamente. Las fuentes nos dicen que en ese año, por tercera vez durante su principado, se cerraron las puertas del templo de Jano Quirino, un acto que simbolizaba la paz total en el imperio. Un hecho casi sin precedentes, ¿no? Porque antes de Augusto, en 710 años de historia, solo se había cerrado 2 veces. Imagínate, era la materialización de la Pax Augusta. Y esta paz, la Pax Augusta, no era pasiva. Se basaba en una misión: imponer el Imperium de Roma. El propio Augusto lo formula en sus Res Gestae. Dice algo como: preferí preservar, en vez de destruir, a los pueblos extranjeros a los que se pudo perdonar sin peligro, que es una fórmula propagandística brillante. Claro. El uso de las armas se justifica como un medio para lograr la paz. Es la idea de que solo de la equivalencia entre la ciudad, la urbs, y el mundo, el orbis, Puede surgir la paz. y con ella la eternidad de Roma. Y es en este contexto, en el año 2 antes de la era cristiana, cuando Augusto alcanza la cima de su poder simbólico, ejerciendo su 13º consulado, el Senado, el orden ecuestre y todo el pueblo romano le otorgan el título de Pater Patriae. Padre de la patria. Un título que se inscribe en el vestíbulo de su casa, en la Curia Julia, y en el recién inaugurado Foro de Augusto. Que no era solo un conjunto de edificios, claro. No. Era una declaración ideológica en piedra,
Estaba flanqueado por estatuas de los grandes hombres de la historia romana y de los antepasados de la familia de Augusto, cada uno con su elogium, una biografía concisa. Una historia reescrita y depurada, vamos. Totalmente. Y todas las estatuas miraban hacia el centro, donde se erigía una cuadriga triunfal dedicada al Pater Patre. Era la apoteosis visual de su poder, la sublimación de una historia que ahora culminaba en él. Y el mensaje era claro. Augusto no era un dictador como César, ni un monarca oriental como Antonio. Exacto. Él representaba la res publica restituta, la república restaurada. Esa era la fórmula oficial, y cualquier atentado contra ella, viniera de quien viniera, sería considerado una conspiración contra el Estado. Incluso si la responsable era su propia hija. Incluso si era ella. Para solemnizar este año, Roma se llenó de festejos. Augusto ofreció juegos y espectáculos con una generosidad sin precedentes. Sí. Uno de los más notables fue una gran naumaquia, una batalla naval en un lago artificial, para inaugurar el templo de Marte Vengador, donde, por cierto, se guardaron las insignias recuperadas de los partos. Y es interesante señalar que la tradición cristiana posterior vio este año como un punto de inflexión cósmico. ¿Ah, sí? Sí. Los primeros padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, Tertuliano o Eusebio, dataron el nacimiento de Jesús precisamente en el 2 antes de la era cristiana. Orocio llega a decir que en ese año Augusto, por voluntad de Dios, dio al mundo la paz más verdadera, y en ese mismo año nació Cristo. Vaya. La sincronía entre el Dios terrenal y el Dios celestial no era casual, claro. Para ellos, desde luego que no. Este contexto de apogeo y consagración ideológica es fundamental para entender la brutalidad de lo que sucede a continuación. En este año de celebraciones, cuando el régimen de Augusto parece más sólido que nunca, estalla el escándalo. Pero a ver, ¿de qué se acusa exactamente a Julia? Pues aquí es donde la historia oficial y las pistas ocultas divergen radicalmente. La acusación pública es adulterio. Pero toda Roma conocía el comportamiento transgresor de Julia. Claro, pero Augusto de repente decide actuar. Y no lo hace en privado. Envía una carta al Senado detallando la vida licenciosa de su hija y una lista de sus amantes. Según Suetonio, Augusto ni siquiera se presenta en persona. Un cuestor lee la carta. El texto nos dice que, por la vergüenza, se abstuvo de las relaciones sociales por largo tiempo y meditó incluso en hacerla matar. Y esto ya es una contradicción clave. La propia ley de Augusto sobre el adulterio, la Lex Iulia de Adulterius Quercendis, prohibía al padre o al marido matar a la mujer adúltera. Ah. Si Augusto consideró la pena de muerte, es porque el delito debía ser mucho más grave que el adulterio. Ya. La pena para Julia fue la relegatio in insulam, el exilio en la isla de Pandataria, la actual Ventotene, y la pérdida de la mitad de su dote y 1/3 de sus bienes. Pero el castigo fue más allá de la ley. Suetonio detalla que Augusto le prohibió el vino, cualquier lujo y el contacto con cualquier hombre sin su permiso expreso, del que debía conocer su edad, estatura, color e incluso cicatrices. Es una crueldad. Y además, en su testamento, prohibió que sus restos descansaran en el mausoleo familiar. La severidad es desproporcionada. ¿Por qué un escándalo público tan devastador para la imagen de la familia imperial si se trataba solo de adulterio? Claro. La única explicación lógica es que la acusación era una tapadera. Se eligió el mal menor para encubrir algo mucho más peligroso. Un crimen político. Una conspiración diseñada para hacer saltar por los aires el orden político consagrado en las celebraciones de ese mismo año. Entonces la acusación de inmoralidad fue el arma para destruir políticamente a Julia y a su círculo. Eso es, el texto de Velleio Paterculo habla de una tempestad que se tiene reparo en contar y horror en recordar. Se acusa a Julia de no dejar nada por hacer o sufrir que una mujer pueda hacer con bajeza, y se nombra a sus cómplices, todos transformados en amantes. Y no eran cualquiera, ¿no? No, figuras de altísimo rango. Iulo Antonio, hijo de Marco Antonio, Tito Quincio Crispino Sulpiciano, Apio Claudio, Sempronio Graco. Nombres potentes. ¿Y para Iulo Antonio el castigo fue la muerte o el suicidio forzado? Algo completamente ilegal para un simple caso de adulterio. Eso lo confirma todo. Esto confirma que el juicio fue en realidad un proceso de maestate, por alta traición. Para justificarlo, se pone en marcha lo que las fuentes describen como una máquina del fango. Sí, Séneca escribe una página durísima hablando de amantes recibidos a montones, de orgías nocturnas en el foro junto a la estatua de Marcias. Y ese detalle sobre Marcias es muy revelador, ¿no es así? Muchísimo. La estatua del sátiro se asociaba en Roma con Liber Pater, es decir, con Baco.
Y Baco era el dios con el que la propaganda de Octaviano había identificado a Marco Antonio, ridiculizando sus excesos. O sea, espera, ¿es una coincidencia que las supuestas orgías de Julia, amante del hijo de Antonio, tuvieran lugar en ese punto simbólico? Es muy poco probable. Es una alusión cifrada a sus filiaciones políticas. Entonces, si no fue adulterio, ¿cuál fue el plan? ¿Qué pretendía esta conspiración? Las fuentes, aunque fragmentarias, nos dan 3 pistas cruciales. Primero, el historiador Dion Casio dice que Iulo Antonio fue condenado como si hubiera atentado contra la monarquía. La monarquía. La palabra monarquía podría no referirse a todo el poder imperial, sino a una parte específica del dominio de Roma que funcionaba como tal: Egipto. Claro, Egipto no era una provincia senatorial, sino una posesión personal de Augusto. El sucesor de Cleopatra era él. exacto, Un territorio que teóricamente podía ser transmitido por herencia. exacto. El plan podría haber sido que Julia se apoderara de Egipto, sucediendo a su padre. Iulo Antonio, a su lado, vengaría a su propio padre y se encontraría en una posición similar a la que tuvo Marco Antonio con Cleopatra. Una hipótesis audaz, pero que encajaría con la segunda pista, que proviene de Séneca. Sí. Al hablar de las conspiraciones contra Augusto, dice que en el 2 antes de la era cristiana lo amenazaba por segunda vez con un Antonio, una fémina temible. La comparación es directa. Julia es la nueva Cleopatra y Iulo es el nuevo Antonio. La amenaza era tan grave como la que precedió a la batalla de Actium. Y la tercera y más escalofriante pista la da Plinio el Viejo. Al enumerar las desgracias de Augusto, menciona el adulterio de la hija y la revelación pública de sus planes de parricidio. Consilia parricide. Planes de parricidio. No se trataba solo de tomar el poder, sino de asesinar al propio Augusto. ¡Madre mía! El delito era un intento de tiranicidio, que en el caso de Julia se convertía en parricidio. Esto explicaría el suicidio de la liberta de Julia, Febe. Se la define como consius, el término técnico para un cómplice en una conspiración. Sí, y Augusto al enterarse dijo que habría preferido ser el padre de Febe, un reconocimiento a su lealtad hasta la muerte para proteger los secretos de la trama. El plan era delirante. Asesinar a Augusto, instalar a Julia como reina de Egipto, asociar a Iulo Antonio y desde allí intentar cambiar el rumbo político del imperio, quizás buscando un poder más autocrático, al estilo de César o Antonio, en contraposición a la fachada republicana de Augusto. Y todo esto sucede en el 30º aniversario de la victoria de Actium. Las celebraciones de ese año giraban en torno a ese evento. La gran naumaquia debía ser el punto culminante. Pero aquí ocurre algo inexplicable en la versión oficial. La naumaquia, que todos esperaban que recreara la batalla de Actium, representa en su lugar la batalla de Salamina. Salamina. El enfrentamiento entre atenienses y persas de siglos atrás. Dion Casio y Ovidio, un testigo presencial, lo confirman. Pero ¿por qué cambiar el tema en el último momento? Celebrar la victoria de Occidente sobre Oriente, pero usando un ejemplo griego en lugar del romano. La única explicación es que la recreación de Actium se había vuelto repentinamente peligrosa, tóxica. Si nuestra reconstrucción es correcta, los conspiradores, la hija de Octaviano y el hijo de Antonio, planeaban asesinar al vencedor de Actium precisamente durante la celebración de su victoria. La teatralidad del acto era total. Vengar a Antonio en el día y el lugar que conmemoraban su derrota. Exacto. Existen indicios que apoyan esta teoría. En sus Res Geste, Augusto menciona la naumaquia, pero de forma extrañamente aséptica. Sí, es verdad. Describe el tamaño del lago artificial y el número de combatientes, pero omite la fecha y, crucialmente, el motivo de la celebración. Es un silencio que busca borrar la conexión con la conspiración. Claro, Además, Suetonio nos da un detalle fundamental. Dice que durante esos días de juegos, Augusto dispuso vigilantes por la urbe. Custodes in urbe disposuit. Una medida de seguridad sin precedentes. No usó a las fuerzas regulares, sino a una especie de guardia privada. Para proteger las casas vacías de ladrones. Es poco creíble. La verdadera razón era vigilar y prevenir cualquier resurgimiento de la conspiración que acababa de ser desmantelada. Nos queda una figura en la sombra, Gayo César, hijo de Julia y nieto y heredero de Augusto. ¿Cuál fue su papel en todo esto? Su ausencia es sospechosa. Mientras su madre conspiraba para matar a su abuelo, él no parece tomar partido. ¿Era ignorante, cómplice o fue el delator?
Ah, Las fuentes nos dicen que Augusto y Gayo mantenían una correspondencia secreta mediante un código cifrado. Un código cifrado. ¿Para protegerse de quién? El candidato más probable es Julia, su propia madre. Así que Gayo podría haber estado informando a su abuelo de los planes de su madre. Eso explicaría por qué, tras la condena de Julia, el favor de Augusto hacia Gayo no disminuye, sino que aumenta. De hecho, poco después, Gayo es enviado a Oriente con plenos poderes, y una de las provincias que visita es Egipto para reordenarla. Una misión de supervisión en el mismo lugar que, según nuestra hipótesis, era el objetivo central de la conspiración. Podría haber sido enviado para desmantelar los últimos vestigios de la trama. Y finalmente, el destino de Julia y su madre, Escribonia. Julia es enviada a Pandataria, un exilio que equivalía a una muerte civil. Y aquí hay otro detalle revelador. Su madre, Escribonia, la acompaña voluntariamente. Las fuentes insisten en este voluntarismo. Pero es sospechoso. Claro. Escribonia era la anfitriona de los salones literarios de la Factio Antoniana, donde probablemente se gestó la conspiración. Si hubiera sido libre de ir y venir, se habría convertido en el único canal de comunicación de Julia con el exterior, algo que Augusto prohibió explícitamente. Lo más probable entonces es que su exilio voluntario fuera en realidad una condena encubierta. Exacto. Se la exilió sin un juicio público, que habría sido ridículo. Una mujer de 60 años acusada de adulterio, camuflando su castigo como un acto de piedad maternal. Y para completar el cuadro, la máquina del fango también se activó contra ella. Por supuesto. Suetonio cuenta que Augusto la había repudiado 37 años antes, asqueado por la perversidad de sus costumbres. Se construía así la narrativa, talis mater, talis filia. De tal madre tal hija. Madre e hija unidas por la depravación y ahora por el exilio. Y a partir de nuestras fuentes, el siguiente paso consiste en examinar el exilio de Julia. Porque en Roma parece que solo la plebe la recordaba. Exacto. El texto de base sugiere que su memoria perduraba por 3 razones principales. Su encanto, casi de princesa de cuento, su carácter desafiante contra la autoridad y el apoyo popular que buscó para que su hijo Gayo César fuera nombrado cónsul con solo 14 años. Así es. Habían pasado apenas 5 años desde su condena, pero claro, para ella debió parecer una eternidad. Una eternidad, desde luego. Y lo más llamativo de todo es el silencio de sus hijos más poderosos. Ni Gayo César, que partió a Oriente, ni su hermano Lucio, que estaba en misión en Occidente, intercedieron por ella. Nada, silencio absoluto. El análisis que manejamos, de hecho, sugiere que sus otros hijos, como Agripa Póstumo, Julia la Menor o Iuliola y Agripina, probablemente habrían actuado de otra forma si hubieran podido. Pero no tenían el poder. No tenían el poder, fue la plebe, la gente de la calle, la que, según el historiador Dion Casio, presionó a Augusto para que la perdonara. Y la respuesta de Augusto fue implacable. El texto cita sus palabras. El fuego se mezclaría con el agua antes de que ella fuera llamada de vuelta. Casi nada. Una sentencia terrible. Y a pesar de todo, el pueblo no se rindió. Dion describe una escena potentísima, con gente arrojando antorchas al Tíber, hasta que, tras 5 años en la isla, consiguieron que al menos la trasladaran a la península. Que la sacaran de Pandataria. Eso es, fue trasladada a Rhegium, la actual Reggio Calabria. Pero la elección del lugar no fue casual, ¿verdad? Para nada, fue puramente estratégica. Era el confín más remoto y tranquilo de la Italia de Augusto. Si la relegaba en los Alpes, que estaban recién sometidos, o en las provincias, corría el riesgo de sublevaciones. Rhegium era un lugar seguro para él. Y es en esta nueva etapa del exilio donde su madre, Escribonia, que la había acompañado voluntariamente, desaparece de las fuentes. Sí, se presume que fue liberada. Y lo de Escribonia es increíble. El texto destaca su fortaleza. Séneca nos cuenta que en el año 16 después de la era cristiana, con casi 80 años, aún estaba en Roma dando lecciones de vida a su sobrino, una mujer de una pieza. Una fortaleza que, por desgracia, su hija, Julia, no pudo mantener. Al principio parece que resistió, pero el análisis señala un punto de inflexión muy claro. Sí, en el año 14 después de la era cristiana, con la llegada al poder de Tiberio. Su exmarido. Exacto. Él endureció las condiciones de su exilio hasta provocarle la muerte por inanición. Tácito lo resume de una forma lapidaria. La dejó perecer de miseria y lenta consunción,
deshonrada y privada de toda esperanza. Y aquí el texto subraya un detalle técnico pero que es muy importante. Julia nunca sufrió una damnatio memoria oficial. No, oficialmente no. Como mujer no ocupaba magistraturas públicas y su delito, al menos de cara a la galería, fue del ámbito privado, no de conspiración. Pero en la práctica fue como si lo hubiera sufrido, ¿no? Totalmente. Es una damnatio memoria de facto. No nos ha llegado ningún retrato seguro de ella, a diferencia de otras mujeres de la dinastía, como Livia u Octavia, de las que tenemos muchísimos. Se deduce que hubo una orden de oscurecer su imagen de forma gradual. Y en el vacío que se creó, se construyó una leyenda negra. La fuente principal de esta difamación fue, irónicamente, su propio nieto, Calígula. Sí, es una de las partes más retorcidas de la historia. Suetonio cuenta que difundió el rumor de que su madre Agripina era fruto de un incesto entre Augusto y Julia. Una calumnia terrible. Terrible. Y Calígula, que tenía sus propias relaciones incestuosas con sus hermanas, llegó a prohibir las celebraciones de la victoria de Actio, calificándolas de funestas para el pueblo romano. Y eso es muy extraño. ¿Por qué considerar funesta la batalla que funda el Principado? Pues el análisis que manejamos ofrece una interpretación muy interesante para esa prohibición. La hipótesis es que la celebración de Actio era lo que se debía exorcizar porque 40 años antes ese fue el escenario elegido para la conspiración que la propia Julia habría tramado contra su padre. O sea que, al prohibir la fiesta, estaba repudiando el acto que llevó a la caída de su abuela. ¡Qué complejo! Muy complejo. La muerte de los hijos de Julia, de Gayo y Lucio César, supuso un golpe devastador para la sucesión de Augusto. El texto nos ofrece un fragmento de un decreto de la ciudad de Pisa que describe el luto público por la muerte de Gayo en el año 4 después de la era cristiana. Es un testimonio conmovedor del dolor colectivo. Sí lo es. Y en medio de todo ese dolor, una ausencia notable. La de la madre, Julia, a quien no se le permitió asistir a los funerales de sus hijos. Fue un cálculo político de Augusto. Su presencia en Roma, con el apoyo que aún tenía de la plebe, era demasiado peligrosa. La muerte de los príncipes fue, como el propio Augusto la describe en sus Res Gestae, una calamidad pública que desmantelaba por completo su plan de sucesión. Un plan basado en herederos de su propia sangre. Exacto. El único que quedaba era Agripa póstumo, pero su carácter, descrito como asocial y violento, lo convertía en un candidato muy débil y muy fácil de anular para Livia. Y aquí es donde Livia, que siempre había esperado este momento, entra en escena de forma decisiva. Desde luego, con los herederos Julios fuera de juego, el camino quedaba despejado para su hijo, Tiberio. Y eso que Augusto, aunque lo respetaba como estratega, no lo amaba. Su preferido de los hijastros, Druso, también había muerto. Así que la elección de Tiberio fue obligada. Totalmente. Pero Augusto impuso condiciones, en un intento de equilibrar las facciones familiares. Claro, no se lo iba a dar todo sin más. No. Según las fuentes, obligó a Tiberio a adoptar a su sobrino Germánico, que era hijo de Druso y Antonia la Menor. Este plan creaba un heredero que unificaba las sangres Julia, Claudia e incluso Antonia. Dion Casio relata que Augusto, ya anciano y enfermo, fue persuadido por Livia, pero que desconfiaba de Tiberio hasta el punto de imponerle a Germánico por temor a que maquinase cambios. Esta tensión nos lleva directamente a la tragedia de Agripa póstumo. Mientras Tiberio estaba en campaña, Livia aprovechó el carácter difícil del joven para convencer a Augusto de que anulara su adopción y lo exiliara. Sí, Tácito es categórico al respecto. Culpa a Livia de haber enredado al viejo Augusto para deshacerse del único nieto que le quedaba. Lo describe como un joven tosco y brutal, sí, pero inocente de cualquier delito. Plinio el Viejo confirma estas maquinaciones de la esposa y de Tiberio que amargaron los últimos años de Augusto. La imagen que nos ha llegado de Agripa es uniformemente negativa. Tácito, Suetonio, Velleio Patérculo, todos lo describen como un salvaje. Todos. Sin embargo, el texto de base rescata un detalle de Dion Casio que lo contradice todo. A ver. Dion dice que Agripa pasaba el tiempo pescando, que se autodenominaba Neptuno y que recriminaba a Augusto no haberle concedido la herencia de su padre. ¿Y qué significado puede tener eso? ¿Llamarse a sí mismo Neptuno? Pues la conexión es sorprendente. El epíteto de caudillo Neptunio, Neptunius Dux, se le había atribuido a Sexto Pompeyo, el gran rival de Octaviano en las guerras civiles. El hijo de Pompeyo Magno. Él mismo. Sexto había sido aliado de Marco Antonio, con cuya facción estaban relacionadas tanto la madre de Agripa, Julia, como su abuela, Escribonia. O sea que podría indicar que Agripa no era un bruto, sino quizá un joven con inofensivas nostalgias republicanas.
Exacto. Incluso la reclamación de la herencia de su padre podría interpretarse en sentido figurado, una ambición frustrada por tener mandos navales, como su padre Marco Agripa, el vencedor de Accio. No era una simpleza. Este contexto de represión culmina en la conspiración del año 8 después de la era cristiana, liderada por Lucio Emilio Paulo, el marido de Juliola, la otra hija de Julia. Sí, el objetivo, según el análisis, era una reacción a la exclusión definitiva de la línea Julia de la sucesión. Emilio Paulo fue ejecutado y, a diferencia del amante de su suegra, Iulo Antonio, él sí sufrió la damnatio memoriae. Y de nuevo, la historia se repite. Juliola, la hija, es acusada de los mismos delitos que la madre, libertinaje e inmoralidad. Es que es casi un calco. Tácito lo señala con cierta ironía. El análisis que manejamos sostiene que esto fue una repetición de la misma campaña de difamación orquestada desde el Círculo de Livia. Y que el verdadero objetivo era liquidar a los últimos amigos y simpatizantes de Julia. Exactamente. Entre ellos el poeta Ovidio. El famoso caso de Ovidio. Fue exiliado por un poema y un error. El poema, todos concuerdan, fue El arte de amar. Pero, ¿cuál fue el error? Pues el texto propone una solución a este enigma de 2000 años basándose en un poema tardío de Sidonio Apolinar. Este autor vincula el exilio de Ovidio con su antigua relación con una hija de César a la que llamó con el nombre falso de Corina. Y si, como se ha inferido, Corina era en realidad Julia, El misterio se resuelve. El error de Ovidio fue haber sido amante de la hija de Augusto. No fue castigado en su momento, pero años después, en medio de la purga contra el Círculo de Iliola, ese pasado se volvió una ofensa imperdonable para un Tiberio ya en el poder, y Ovidio fue desterrado sin juicio. daño colateral. Y llegamos al final de la vida de Augusto con un giro inesperado, completamente inesperado. Plutarco y Dion Casio cuentan que, pocos meses antes de morir, Augusto se arrepintió del trato dado a Agripa póstumo. Tácito nos da el relato más dramático. Un viaje secreto a la isla de Planacia, en compañía únicamente de Fabio Máximo, para ver a su nieto. Un encuentro, dice, lleno de lágrimas y afecto. Pero el secreto se filtró. Se filtró. Máximo se lo contó a su esposa Marcia, y está a Livia. El resultado fue la muerte de Máximo, posiblemente un suicidio, y el envenenamiento de los últimos meses de vida de Augusto por la furia de su esposa. Este secretismo de Augusto revela que tramaba algo en contra de la voluntad de Livia, ¿no? Sin duda, probablemente un intento de última hora de reequilibrar la sucesión. Mientras esto ocurría, las fuentes indican que se preparaba un plan de rescate. Sí, y aquí la protagonista es Agripina, la hija de Julia y esposa de Germánico, que se encontraba en los campamentos de Germania. Suetonio y Tácito mencionan 2 complots para raptar a Julia y Agripa y llevarlos ante los ejércitos de Germania. Y todo apunta a que la cerebro de la operación era Agripina. Todo apunta a ella. Era una jugada desesperada para salvar a su madre y a su hermano. Sabía que una vez Tiberio ascendiera al poder, sus vidas corrían un peligro mortal. Pero el plan fracasó. El plan fracasó, y la muerte de Augusto en el año 14 después de la era cristiana precipitó la tragedia. Se difundió el rumor, recogido por Dion Casio, de que Livia lo había envenenado con higos untados con veneno directamente del árbol, un detalle que sugiere que Augusto ya no se fiaba de la comida que ella le servía. El primer acto del nuevo principato de Tiberio fue, según Tácito, el asesinato de Agripa póstumo. Sí. Tiberio fingió que eran órdenes de Augusto, pero Tácito lo desmiente, atribuyendo el crimen al miedo de Tiberio y al odio de madrastra de Livia. Poco después le llegó el turno a Julia. A ella no la ejecutó rápidamente. Tácito nos dice que la dejó morir lentamente de hambre y abandono. Fue una mezcla de razón de Estado y venganza personal contra la mujer que lo había despreciado y humillado. En ese mismo año también hizo ejecutar a Sembronio Graco, el antiguo amante de Julia. La limpieza fue total. Pero aquí la historia nos regala una última ironía. La fortuna, después de la muerte, fue reversible. Completamente. Livia, la gran vencedora, fue apartada del poder por el hijo por el que tanto había luchado. Tiberio la detestaba por su intromisión en los asuntos de Estado y ni siquiera asistió a su funeral. Y Tiberio no tuvo herederos directos. Ninguno. Y el poder imperial acabó recayendo, a través de Agripina, en los descendientes de la mujer a la que habían intentado borrar de la historia. Sus nietos, Calígula y Nerón. La sangre de Julia terminó gobernando Roma. Una venganza póstuma. La venganza póstuma definitiva. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto?
Quizás una reflexión sobre cómo el poder intenta controlar la narrativa, pero la memoria, incluso la difamada o la subterránea, encuentra formas de pervivir y a veces de imponer su propia justicia póstuma. Gracias por escuchar Ecos de la Historia, un audio generado por la aplicación artificial Notebook LM. Si te ha gustado, suscríbete y comparte. Hasta el próximo encuentro.